de escuchar 2 años a mi pastor Gustavo, de hablar que soy libre, que no hay condenación, de hablar de justicia. Yo dije, no, esto Claro. no es para mí. Dejé de ir, decidí quedarme en mi casa, decidí escucharlos a ellos más. Yo me traje mucho material por lo que había sido ministra. Comencé a centrarme en leer, en todo lo que había aprendido. Volví a leer los temas de los encuentros que había dado y escuchaba al pastor en los pendrives que yo había comprado sus enseñanzas. Comencé también a escuchar a los apóstoles, y de esa manera yo dije, no, con esto tengo paz, y así logré por un tiempo sentirme bien. Comencé a verme como una ministra en mi país, en Ecuador, en Quevedo. Comencé a dar encuentros en una aula de la escuela de mi mamá, sin nadie, solamente yo y el Espíritu Santo. Y A yo haciendo practicar. de ministra, Qué bien. haciendo de ministra, no me escuchaba nadie, pero yo sentía que ahí había un montón de gente. Wow. Entonces, un día escuché había como un congreso ahí en Olavarría, y lo pusieron en internet. Me parece que habían pasado, ya lo habían grabado, y era de un profeta que profetizó a todos los pastores. Había sido un congreso donde todos los pastores el profeta tenía un mapa, Sí. y vi que todos se impartieron con ese mapa y les daba en la cabeza y a todos los hacía caer. Sí. Entonces yo dije, yo tengo que recibir eso, porque era de la visión. Decía que la visión se expandía por todo el mundo y que nosotros íbamos a ser los pioneros. Y después el profeta se refirió a la gente que lo estaba escuchando a través de la cámara. Entonces yo alcé la mano, Ay, yo sí. alcé mis 2 manos y digo, yo recibo eso para Ecuador. Yo recibo que la visión esté aquí en Ecuador. Y fue profético, porque luego de ahí, después de eso, yo tuve mucha paz. Yo comencé, por medio de internet, comencé a escuchar a mis apóstoles, más allá de lo que me habían enseñado mis pastores. Ellos me enseñaron a honrarlos, me enseñaron a siempre verlos como unos padres. Seguí esa guianza. En medio de eso pasó 3 años. En medio de todo eso suscitaron muchas cosas. Cogí el mando de la escuela, la administración de la escuela de mi mamá. Solo tenía en mi mente todo lo que me habían enseñado, en mi corazón. Comencé a hacerlo de la escuela, comencé a hacerlo como lo hubiera hecho en la iglesia. El cuerpo de los docentes, de los profesores, era un equipo para mí. Claro. Comencé a enseñarles cosas que yo sabía de la visión, y creo que lo implementé desde un primer momento, porque pasaron cosas maravillosas en la escuela. Pasaron cosas maravillosas. De ahí surgió el tema de enseñar y formar a los niños con valores y principios. Yo tenía a mi tía que se quedó en España, ella trayéndome cosas de materiales, de congresos, y yo venga a bebérmelos. Era una cosa, una pasión, y tratar de implementarlo en que lo yo tenía, porque yo sabía que mientras no había un llamado, yo no podía. De pronto, con el amor y la pasión que yo sentía por la visión, yo tenía que recibir un llamado para poder hacer un encuentro allí, pero estaba en mi corazón. Entonces, un día mi tía, ya pasaron 3 años, un día mi tía me dice, les voy a dar a Gabriel, a mi hijo, y a mí un regalo de cumpleaños. Les voy a llevar a España de vacaciones. entonces, entonces fue algo maravilloso, porque realmente volver a España era como volver a mi casa. Y bueno, nosotros nos embarcamos un día, me parece que fue en marzo, ¿sí?, del año 2016. Y bueno, como les decía, en ese tiempo se me puso un problema de salud. Tenía un problema de temor, de claustrofobia, todo lo que es cerrado, todo eso me daba mucho temor, todas las cosas cerradas. Entonces
cuando nos subimos al avión, tuve una pequeña crisis de ansiedad. Wow. Entonces yo cerré mis ojos, yo dije, Señor, yo quiero tener un viaje tranquilo, un viaje seguro, ayúdame y permite que yo esté tranquila y no me dé nada en el viaje. Yo cerrando los ojos y abriéndolos, los abrí y vi al pastor Marco en el avión. ¡Ay, qué tremendo! ¡Wow! Yo estaba sentada y el pastor estaba arreglando sus maletas, estábamos justamente ya para embarcar, estaba arreglando sus maletas y yo no creía que él estaba ahí. Y cuando mi hijo me dice, mamá, dice, el pastor está ahí. Y yo digo, sí, es verdad, el pastor está ahí. Y él nos escuchó, el pastor nos escuchó. Entonces no nos quedó más remedio que pararnos y irlo a saludar. Y yo le digo, pastor, ¿usted qué está haciendo aquí? Le digo, me parece increíble que usted esté aquí. Y me dice, dice, y él pensó que estábamos en la iglesia. Dice, ¿ustedes vienen de vacaciones? Y yo le digo, no, pastor, le digo, yo vivo aquí en Ecuador, voy de vacaciones a España. Y le digo, ¿y usted? Le digo, qué lástima, le digo que no nos pudimos ver, le digo, porque usted ha estado aquí y usted también ya se va a España. Y él solo me dijo conexiones, nada más, me dijo conexiones. Y luego, claro, no pudimos seguir hablando porque estábamos en el tumulto de la gente que estaba arreglándose, pero hubo un momento en que pudimos conversar y un poquito. Entonces él me dijo, entonces tú ya no estás en la iglesia. Le digo, no, tengo 3 años viviendo acá en mi país y voy de vacaciones, pero pastor, no se preocupe que voy a estar en la iglesia todo este tiempo. He propuesto en mi corazón estar de vacaciones, pero ir a la iglesia. Y me dijo, bueno, sí, está bien, estarás en la iglesia. Y entonces estuvimos 1 mes y medio con mi hijo y estuvimos las 6 semanas, los 6 domingos en la iglesia. Entonces un día pedí una entrevista a mi pastora Valeria y ella me la concedió. ¿Sí? No sabía qué le iba a decir, pero yo lo único que le iba a decir es que había extrañado mucho todo ese tiempo la iglesia y que estaba agradecida por todo lo que ellos me habían enseñado y mostrado. Entonces tuve esa entrevista con mi pastora se dedicó a escucharme y me escuchaba, me miraba y yo le comenzaba a decir lo de la escuela, claro. Y todo eso, que yo hacía encuentros conmigo, yo y el Espíritu Santo, nada más. Y que todo lo que me habían enseñado, eso había marcado mi vida y que les agradecía que lo que ellos habían impartido en mi vida. Entonces mi pastora, me acuerdo tanto, me miró y me dijo, ¿a tú te gustaría tener un encuentro allí? Y yo le digo, yo creo que sí, sí, pastora. Dice, bueno, yo le podría dar el teléfono tuyo a nuestros apóstoles, a mis apóstoles, y ellos seguramente se comunicarán contigo o tú te comunicas con él. Entonces yo me quedé así, y yo le digo, claro, está bien, pastora, claro que sí, usted me da el contacto y yo los llamo. Entonces me acuerdo, el teléfono y me dio el correo del apóstol Martín. Entonces ese tiempo fueron tiempos hermosos de vacaciones, tiempos hermosos en España. Durante las 6 domingos yo sentía que Dios me estaba preparando para cosas. Todo ese tiempo yo había abrigado en mi corazón tener la visión en mi país, pero yo me acuerdo que decía, yo quisiera que venga un pastor, yo quisiera que venga alguien, que yo, donde sea, yo había hecho la promesa que donde sea que se iba a plantar un encuentro, yo iba a estar ahí para apoyarlo. Yo pensaba así, ¿sí? También mi tía me contaba, dice, estamos orando mucho por Ecuador, estamos orando mucho porque se va a abrir algo allí en Ecuador. Y yo le digo, ay, sí, cuando tú tengas alguna noticia de que algún pastor, alguna pastora viene, por favor, decírmelo, porque yo me pondré a la disposición de esa persona, de ese don. Entonces, cuando la pastora Valeria me dijo eso, yo le conté eso, ¿no? Y ella se me sonrió nada más. Entonces, fue algo muy bonito cuando volvimos acá a Ecuador. Ciertamente llamé enseguida a mi apóstol Martín, yo le mandé un correo, le expliqué que había estado en Barcelona, que había estado con mi pastora Valeria,
Entonces él me respondió, dio el, el, el email. Entonces, y él me dijo, sí, te vamos a llamar cualquier momento. Y bueno, sí, estamos nosotros creyendo por alguien que pueda levantar un encuentro de amistad y gane lo que nadie ha ganado allí. Eso fue lo que me escribió mi apóstol Martín. Wow. Entonces, ciertamente hablé luego en videollamada con mi apóstol Kimberly. Estuvimos conversando, charlando de la visión. Y bueno, ella terminó diciéndome que comience un encuentro de amistad en Quevedo. Wow. Y fue así como proféticamente se abrió un encuentro de amistad en el 13 de mayo del 2016 en mi ciudad donde yo estaba radicada, en Quevedo. Sí, entonces comencé un encuentro con las docentes, con la gente que yo había estado alimentando de cierta forma laboralmente, pero ahora ellas tenían la oportunidad de ver de dónde sacaba yo ese fuego, esa pasión, ese ánimo para poder emprender un liderazgo. Y entonces asistieron todas, por ahí está la fotito, la vi ahí. El primer encuentro fueron con las docentes. Y luego poco a poco comenzamos así con las docentes, luego ellas traían a sus hermanas, traían a su amiga, y bueno, logramos ser 15 chicas, hasta que el apóstol Kimberly me motivó a que vaya en ese año del 2016 a Argentina, a que yo vaya a un congreso. Claro. Bueno, entonces fui al congreso, sí, tuve ese honor de ir al congreso y bueno, yo contenta por haber empezado ese encuentro, tenía 15 chicas, yo estaba contenta, de momento esa era mi perspectiva, ¿no? Haber tenido el encuentro y bueno, tener 15 chicas, así como yo lo tenía en Barcelona, tenía chicas, pues yo también contenta con las chicas, bueno. Bueno, llegando al primer congreso, bueno, fantástico, hermoso. Me acuerdo que el primer día que el apóstol predicó y bueno, en una de esas imparticiones se acercó a mí y me dice, dice, usted le va muy bien allí en Ecuador. Le digo, sí, apóstol, yo seguía. Yo tengo 15 chicas y estoy muy contenta. Y el apóstol, no sé en qué momento, me cogió y me dio 2 cachetadas y me dijo, olvídese que usted va a tener solo mujeres, porque va a tener hombres también. Y me acuerdo que me lanzó al piso. ¿El apóstol Martín? Y bueno, esa es la típica forma del apóstol de impartir, ¿no? ¿El apóstol Martín? Sí, el apóstol Martín, sí. Sí. Él entonces hace esas cosas. Tremendo. Él me hizo salir, me hizo ver que no, eso no era todo. No era un encuentro de 15 chicas, era más cosas, era más gente. Y bueno, después de ese congreso, de ese primer congreso, al mes yo abrí un encuentro de hombres. Un encuentro de hombres en Quevedo. Se abrió en un mes que yo luego llegué, contactamos con los esposos de las chicas, contactamos con sus maridos, con los amigos de los esposos, y hicimos un encuentro. Para esto, yo en el congreso había conocido a un miembro del ministro potencial del pastor de Bahía Blanca, y él iba de vacaciones, entonces le pedí permiso al apóstol Kimberly para que él nos pueda hacer de ayuda, ¿no? Claro. Dentro del tiempo que él podría estar, que él podría poner una semilla en la vida de esos hombres, que ya estaban preparados, solo necesitaban, y así fue con la aprobación de mi apóstol Kimberly y de mi apóstol Martín. Inauguramos, abrimos un encuentro de hombres también en Quevedo. Fue mixto. Eso fue profético. Claro, fue mixto, ¿no es cierto?, entre las esposas y los esposos. Estaban mujeres y hombres, ¿no es cierto? Sí, en principio se dividió, se multiplicó, ¿no? Claro. Los hombres iban con el ministro potencial, claro, y se quedaba con las mujeres, ¿sí? Bien. Hasta que él tuvo que volver de sus vacaciones
pero ya quedó sembrado ahí. Y bueno, ahora mismo es verdad, igual nos volvimos a reunir y tenemos el encuentro mixto, sigue el encuentro mixto en Quevedo. Claro. Sí, 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 el encuentro mixto en Quevedo. Y Eh, bueno, luego de ahí las cosas cambiaron muchísimo. Me recuerdo que también en ese mismo lapso de tiempo, más o menos, de 2 meses después de haber recibido esa impartición, yo creo que eso fue profético, porque dejando a mi tía que había venido a visitarnos en el aeropuerto, encontré a una ministra que también había sido de España. La encontré en el aeropuerto, entonces nos saludamos y yo digo, oh, qué bueno, le dije ministra, ¿no? Porque ella era claro. ministra también allí. Ministra, ¿cómo está? ¿Cómo? No sabía que estaba aquí en Ecuador. Bueno, nos pusimos a charlar y ella comenzó a contarme de su vida, cómo estaba su vida. Entonces me decía a sí mismo cómo yo me había sentido, que estaba desorientada, que había buscado una iglesia, pero que no era lo mismo. Claro. Y entonces ella me dijo, yo sé que aquí hay un encuentro de amistad, pero no sé dónde, que han puesto, que ahora ya hay un encuentro de amistad. Entonces yo le dije, bueno, ministra, yo soy la ministra Ay, sí. del encuentro de amistad. Ay, Entonces me dice, de verdad. Entonces nos pusimos de acuerdo para que ella visite a Quevedo. Mire que ella estaba en Guayaquil y yo estaba en Quevedo. Y ella, por esa pasión que tenía, así como yo también tuve esa pasión de poderme congregar, de poderme alimentar, ella fue a Quevedo. ay. Bueno, en ese entonces no era ministra, pero yo le decía a la ministra Luciana Luzarraga. Entonces ella fue, le encantó el encuentro, quedó muy marcada por todo. Eh, y luego yo comencé a verla a ella como una ministra en Guayaquil. Mm. ¿Sí? ¿Y qué? Comenzó a darme imágenes de que ella sería una ministra en Guayaquil, porque ella vivía en Guayaquil. Ah, Entonces yo me acuerdo que le comenté a mi apóstol Kimberly, le comenté que yo había sentido eso por aquella ministra, ella también tenía potencial, ella también quería volver a la visión, quería congregarse en una iglesia. Entonces ella me dijo que bueno, pues que orara y que siguiera la guianza del Espíritu Santo. Entonces un día yo hablé con la ministra, bueno, entonces no era ministro, y claro. le dije que nos íbamos a encontrar en un lugar, que quería hablar con ella. Entonces yo directamente en esa entrevista le propuse que, le digo, esto creo que no es plan nuestro, es un plan de Dios. ¿Y qué le parecería a ella si nosotros comenzáramos un encuentro de amistad en Guayaquil? Yo no vi nada, yo no vi que no era de ahí, porque yo viví en Claro. Quevedo, Quevedo está a 3 horas de Guayaquil. Simplemente sabía que había algo de parte de Dios en ella y ella me dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, usted está allá y yo acá. Le digo, yo en principio participaría de los encuentros Claro. y haríamos la guianza para que usted pueda multiplicar y quedarse con el encuentro. Eso era prácticamente mis planes, ¿no? Claro, claro. Entonces, siempre custodiada, siempre con el apóstol Kimberly. Entonces comenzamos a invitar, ella comenzó a invitar, para esto también habían unas personas que habían venido de Barcelona y echamos la voz y entonces un día nos encontramos que en el primer encuentro de amistad que se abrió en Guayaquil hubieron 45 personas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué buen comienzo! Sí, sí, nos dimos cuenta que esa era la visión, sí, esa era la visión, esa era algo en el vientre espiritual que nos marcaba a Guayaquil como algo profético y, y entonces vimos que la gente tenía mucha sed, mucha hambre de Dios allí en esa ciudad y bueno, estuvimos muy contentas. En principio participábamos las dos del encuentro. Ella estaba como ministra potencial y hasta que no pudimos más. Y en 3 meses multiplicamos ese encuentro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Realmente En maravilloso, tres, ¿no? sí, Un- Una sí, en 3 meses confirmación tremenda.
Y en 3 meses en Guayaquil ya tenía 2 encuentros. Tenía uno en el norte y uno en el sur, porque nos dimos cuenta, como esa ciudad es muy grande, había gente que venía desde muy lejos a, al encuentro donde la ministra, a la casa de la ministra. Entonces, nosotros, mi tía tiene una casa allí, hablamos con la tía y ella puso a disposición su casa y entonces dijimos, habrá un encuentro en el norte y habrá un encuentro en el sur de Guayaquil. En el sur se quedan las personas, nosotros ya organizando todo, ¿no? Se quedan las personas que viven cerca del sur y conmigo se van las personas que tienen que desplazarse muy lejos y se les dejará más corto. Entonces, le dimos un alivio a esas personas y así fue como comenzamos ahí ya los 2 encuentros de amistad. Yo en principio quería dejarla a ella para no volver a viajar, pero hasta el día de hoy, que eso es hace 4 años, yo viajo todas las semanas a Guayaquil para hacer los encuentros de amistad. Ah, ¿cuántos kilómetros hay, Plantadora, de Quevedo? De Quevedo a Guayaquil, 165 kilómetros. Tenemos unas 3 horas y algo en colectivo, en micro, para poder llegar. Claro, bastante tiempo y no se ha decidido ninguno a salir de ministro todavía. Sí, yo siempre cuando viajé a La Barría, conocí a La Barría, un día estaba en Buenos Aires y más o menos es el tramo de Buenos Aires a Olavarría, es casi igual. Claro. Yo es que digo, hasta en esto, esto es profético. Sí. Qué y entonces ese es el tramo que yo hago, sí. Plantadora, ¿y cuál es la tía que usted nombra? ¿La conocemos? Bueno, mi tía es mi tía de parte de mamá, ella, ahí está, bueno, ella no, creo que no hay fotitos, ella es la ministra, mi ministra ahí en Barcelona. Ella tampoco, no, ellas son las ministras donde estábamos allí. Mi tía es una tía que ella, cuando yo tuve a mi hijo Gabriel, ella quiso estar cerca de mí, de mi hijo. Ella es doctora, ella es médico y ella en ese momento tenía su trabajo en Chile. Ella era realizada, pero por amor a nosotros, ella se fue a Barcelona. Y entonces ella, cuando comenzamos la iglesia, comenzamos juntas. Y cuando yo decido venirme, pues ella se quedó ya con su trabajo establecido allí. Ella es médico de un hospital allí en Barcelona y ella dijo que ya hasta ella no me iba a seguir, que yo me iba a Ecuador y ella se quedaba. Y ahora actualmente ella siguió creciendo en la iglesia y ahora ella es ministra de niños en Barcelona. Ah, qué bien, porque yo la escuchaba a la tía, yo digo, debe ser algún ministro o alguien que nosotros conocemos, pero no sabía. Sí, ahora mismo esa foto no está de mi tía. Y claro, ella realmente también es una apasionada por la visión. Nosotros hacemos el encuentro de amistad en su casa en Guayaquil. Ella es muy contenta de abrir su casa para los encuentros. Plantadora, ¿y cómo fue ese primer tiempo que ustedes comienzan encuentros? ¿Fueron criticadas? ¿Cuáles fueron los desafíos? Porque vio que en diferentes lugares es como que al empezar algo nuevo, yo he escuchado testimonios de otros pastores o pastoras cuando comienzan algo que es diferente a lo que es las iglesias tradicionales, es como que los empiezan a mirar medio raros, se empiezan a apartar. ¿Le pasó esto también? Algo que haya tenido un peso negativo, no, para nada. Sí hubieron personas que no se establecieron por lo mismo, porque no creían en el don, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a hablar del pecado, el pecado. Entonces se comenzó a decir que no hay que hablar del pecado, sino de lo que hizo ya Jesucristo. Claro. Entonces, claro, había gente que no concebía eso, así como yo no concebía la condenación. Lo que hicieron fue retirarse de los encuentros y no volver más, nada más.
claro, Entonces, como dice Hechos 2:47, ¿no? Y el Señor añadía la gente correcta, exacto. añadía a la gente que iba de ser de la iglesia, la iba añadiendo. Pero básicamente no he tenido mayor inconvenientes acerca de eso. Y de Si se podría las... decir que Sí, sí, sí. la escucho, plantadora. Bueno, si se podría decir que hemos tenido algún desafío, sí, de pronto grande, fue ahora lo de la pandemia, Ah, sí. sí, sí, Guayaquil fue una de las ciudades más castigadas por la pandemia. Hubo mucha mortandad, hubo mucha desolación y realmente nosotros nos quedamos, como decir, estábamos completamente eh, desbordados, ¿no? Porque claro. justamente antes de comenzar la pandemia, un mes antes, habíamos multiplicado con los jóvenes, con los hijos de la gente, porque siempre aquí Cosecha Mundial Ecuador se ha caracterizado porque la gente viene en familia, vienen los esposos, las esposas y los Qué hijos. bueno, qué bueno. Entonces, habíamos nosotros recién, habiendo multiplicado el encuentro de preadolescentes, llegó la pandemia. Entonces nos quedamos así prácticamente, ¿no? Desbordados y eh, primeramente no saber cómo volver a reunirnos. Por otro lado, la pandemia castigó mucho Guayaquil, hubo mucha mortandad, mucha desolación, la gente se aferró a la palabra, pero fue un tiempo bastante duro. Claro, Eh, pero bueno, yo anteriormente de eso había recibido algo de parte de Dios y me recuerdo que la pandemia estaba en China recién y bueno, pues hicimos un acto profético de que todos estábamos sanos, que todos estábamos vacunados con la vacuna de la palabra y que nada ni nada nos iba a apartar ni nos iba a dañar. En eso nos mantuvimos firmes y realmente, bueno, nuestra familia de aquí de Guayaquil no sufrió ninguna pérdida, a excepción del padre de una de las chicas. Sí falleció, creímos hasta lo último por él, pero finalmente falleció por el virus. Pero realmente hemos visto la gracia de Dios en que ninguna de las personas de Guayaquil no se enfermó, ¿no? Y hubieron unas, pero fue muy claro. leve y entonces, pero hubo momentos en que tuvimos que ser muy fuertes, no mirar lo que estábamos viendo, sino que siempre llamar a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17 es un versículo que es mi ancla, es mi puntal y siempre lo declaro y les he enseñado, les he impartido a ellos también a confiar desde ese rango, Claro, porque mi testimonio fue muy fuerte sí, sí, eh, y cada vez que yo lo digo hay un golpe de atracción en la gente que también hace que ellos puedan modelar esa fe inquebrantable que yo tuve también y lo demás fue gracia, lo demás fue amor de Dios. claro. Uh-huh. Plantadora, y después cuando yo supongo que como en todos lugares que estábamos sin poder congregarnos, a veces esa forma también de que mucha gente caía en temor porque justamente por lo que se veía que era una realidad y después volver, ahora están ya con los encuentros presenciales de vuelta o cómo están ahora. Sí, evidentemente tuvimos que esperar dos rebrotes. Cuando ya parecía que se iba a calmar, volvía otra vez el rebrote y entonces decidimos confiar en el Padre y comenzamos los encuentros presenciales en el mes de noviembre del año pasado. Ah, Y desde ahí no hemos parado y eso que ha habido otro rebrote, pero nosotros hemos seguido y nosotros sí nos hemos mantenido en los encuentros presenciales a partir de noviembre del 2020, a excepción del encuentro de la ministra Luciana en Guayaquil, que ese sí ella lo mantiene por el tema también de donde ella vive. Bueno, es bastante entonces se tiene la zona es bastante propensa, se podría decir así, y entonces siempre está con restricciones y todo eso. claro. Entonces,
lo tenemos igualmente en encuentro online. Pero muy bien, ese encuentro ha Claro, crecido, tiene gente nueva allí, qué bien. tienen una meta de multiplicación este año. Sí, sí, está todo muy ¿Y en bien. Ecuador ya no hay restricciones? De momento no, de momento ya no. Eh, Solamente el anticipo, ¿no? de la nueva cepa, pero de momento no. Bien, Hay ciertas restricciones por cosas de horarios, de gente que no puede estar en un lugar menos de 30 personas, 20 personas, pero así toques de queda, no, no, no. así que bueno, Estamos bien. es fácil para el hombre llegar a la celebración o bueno, a los encuentros cuando la que lidera es una mujer. De momento sí. Ujú. En los encuentros de Guayaquil y de Quevedo, tengo hombres, tengo familias. Y Claro, el tema de que sean liderados por una mujer, hay tanta gracia y tanto favor que nunca me he sentido intimidada, o que alguna persona, algún miembro me haya dicho, ¿por qué usted está sola? claro, o, claro. o por qué usted está liderando sola. Al contrario, Qué bueno, eh, qué bueno. ven en mí una persona en la cual pueden confiar y en la cual creo que me he ganado la confianza de ellos y no, para nada, no, no tengo ningún recuerdo, ninguna anécdota de que alguien me haya podido intimidar acerca de Claro. esas preguntas. Bueno, vamos a preparar un tema musical, así la dejamos descansar un ratito y también recordaba de la pastora Ruth cuando también ella está liderando sola. Bueno, ella tuvo algunas dificultades, algunas cosas, pero como ella decía, eran opiniones y opiniones y era no darle importancia y de seguir adelante sabiendo quién era y lo que ella realmente había llegado a ese lugar a hacer. Así que, bueno, buenísimo, es para realmente sacarse el sombrero delante de ustedes. Vamos a un tema, plantadora, y volvemos en unos minutitos. Muy bien.
esas voces para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre. Cielo y tierra te adoran, te proclaman Rey, tú eres grande, Señor. Hoy unimos nuestras voces para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre. Cielo y tierra te adoran, te proclaman Rey, tú eres grande, Señor. Queremos honrarte con toda nuestra vida. Queremos honrarte con el corazón. Queremos levantar tu nombre en alto, y que todas las naciones te proclamen santo, 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 santo. La creación proclama santo Dios. Digno, 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 tus hijos aclaman, digno Dios. Santo, 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 la creación proclama santo Dios. Digno, 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 tus hijos aclaman, digno Dios. Por la grandeza de tu majestad, por la grandeza de tu majestad, por la grandeza de tu majestad, darte a conocer, por la grandeza de tu majestad, por la grandeza de tu majestad, por la grandeza de tu majestad, darte a conocer, por la grandeza de tu majestad, por la grandeza de tu Hola, me llamo Norma, soy de Quevedo, Ecuador. Conocí la iglesia por medio del encuentro, el mismo que se dio en mayo del 2016. Fue el primer encuentro en mi ciudad y fui invitada por la ministra Grace. En ese encuentro tuve la oportunidad de conocer la visión. Yo era una mujer que tenía muchos problemas, no controlaba mis miedos, tenía mucho temor en cuanto a las finanzas, tenía pensamientos de escasez, no me sentía valorada, tenía muchas cargas sobre mí, no sabía sobrellevar situaciones y me refugiaba en pensamientos incorrectos. Y fue así que asistí a los encuentros frecuentemente y una noche Dios se me reveló. En la intimidad de mi hogar, pues comencé a sentir que yo era valiosa. Comencé a creer también quién soy y para qué existo. Comencé a leer y a decretar Juan 3:1. Tuve renovación de mi mente, de mis pensamientos y aprendí también a perdonar, a dejar atrás situaciones que venían haciendo peso en mí. Sentí poco a poco de que todo se me hacía fácil, de que todo era sencillo, de que los problemas en mi hogar se iban solucionando, de que la situación económica iba mejorando. Yo soy docente también
de la Escuela Espíritu Santo, en donde a los niños les enseñamos valores, principios y sobre todo el amor a Dios. Los chicos practican tiempo de encuentro. También en mis clases suelo compartir la palabra hablándoles del amor incondicional de Dios. Decidí también avanzar, aprovecharme de todo lo que estaba viviendo en ese tiempo y seguir preparándome. Acudí a los discipulados, comencé también a creer en los sueños y propósitos. Comencé a tener desafíos, procesos que fueron cambiando poco a poco mi vida y sobre todo mi pensamiento. Los encuentros de amistad son los que nos alimentan, los que nos llenan ese tanque para nosotros poder seguir avanzando y estar afianzados en la palabra y sobre todo en la creencia a Dios. Un día en mi trabajo, en una hora de tiempo de encuentro y luego de que los apóstoles nos estuvieron visitando en nuestra escuela, hubo mucha revelación. Hubo pequeños que abrieron su corazón contándonos situaciones y desatando cosas. Acudí luego a mi ministro Grace a contarle lo que me había sucedido y lo que ella me aconsejó es que debo de seguir, que debo de dar de acuerdo a la necesidad de los niños. Mi ministro me guió a que utilizara mi potencial para poder ayudar a los niños. También viví una situación muy especial con una alumna nueva que llegó a nuestra institución. La pequeña venía con muchas situaciones, con muchos problemas, con tantas cosas en su corazón. En un principio yo sentía que no podía, sentía que no iba a poder con esa situación. De igual manera consulté con mi ministro Gray y pues ella me dio la fuerza, la guianza para yo poder hacer las cosas correctas. Y hoy he cosechado grandes frutos porque he podido ver cambiar la vida de esta pequeña. He podido ver que es una niña nueva, una niña renovada. Y a pesar de que ya hace algún tiempo dejó nuestra escuela, pues ella sigue cambiando y sigue marcando ambientes donde quiera que va. Siento que mi vida ha sido transformada desde que pude conocer la visión. Día a día vivo en ella. Sigo todo lo que nos ha sido enseñado en los encuentros y más que todo lo que ha sido revelado en nuestros corazones. He tenido la oportunidad de viajar, que nunca antes estuvieron en mis sueños. Ya por 2 ocasiones he podido conocer Olavarría, compartir el amor de nuestro apóstol y también el amor de madre, los consejos del apóstol King. En una entrevista que tuve con ella, me guió para yo tomar decisiones correctas y esas decisiones han sido las que ahora han marcado toda mi vida. Después de pasar por situaciones de separación, de mantenerme sola, de preocupación, pues ahora yo he obtenido beneficios. Mi hogar ha sido renovado, mi esposo se encuentra cambiado, las situaciones de mi vida están totalmente bien. Agradezco a Dios por toda la seguridad, por toda la confianza que me da día a día. He ganado identidad y camino día a día en amor hacia mi familia, hacia mis amigos, hacia todas las personas que me rodean. Soy ministro de niños e imparto el amor del Padre a través de mi corazón. Agradezco a Dios por haber guiado mi camino, porque es Él el que va delante de mí, porque es Él el que aparta obstáculos de mi vida. Llegar a la escuela y conocer el encuentro que se realizaba allí ha sido parte de mi existir y sobre todo algo que ha marcado mi vida para siempre. Agradezco a mi ministro Rey, a mis apóstoles, a las ministras que he podido conocer mediante esta transformación, mediante este proceso, conocer personas nuevas, personas hermosas que nos imparten todo lo que el Padre les ha dado. Gracias, 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 Iglesia Cosecha Mundial.
acá estamos. Realmente qué satisfacción, Plantadora, escuchar testimonios de gente que fue transformada, de no solamente ellos, sino que están transformando a otras personas. Sí, como esos Seguro. hay muchos, Seguro. ¿verdad? Tantas vidas transformadas que bueno, la verdad que yo me siento muy honrada porque todo fue por una decisión, por un llamado al cual le dimos ese honor y ese privilegio de escuchar en nuestro corazón y creerle. Plantadora, ¿hay alguna palabra que siempre estuvo ahí muy latente en su corazón en los momentos tal vez que tuvo que ir sorteando dificultades, que la mantuvo en ese llamado o en esa decisión que usted tomó? Sí, el primer versículo que a mí se me reveló fue, como le dije, Romanos 4:17, ¿no? Uh-huh. Siempre llamo a las cosas que no son como si fuesen. Eso es algo, una cultura para mí. Claro. También mis versículos para mí eternos es Mateo 6:33 y Filipenses 4:17. Uh-huh. Mateo habla que primeramente debemos buscar las cosas de arriba, ¿no? Primero buscamos a Dios y su justicia y todo será añadido. Sí, y sí. Filipenses dice, bueno, pues que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria. Así es. Eso a mí siempre me ha enseñado que todo lo que tengo que pedírselo, lo tengo que pedir primero a Dios. Y tengo que poner las cosas de Dios primeramente, siempre en primer lugar, y todo vendrá añadido. Por eso pongo los dos versículos ahí siempre de la mano, para toda área. Y Plantadora Grace, y de pronto llegó a los encuentros gente de otra que ya había estado en las iglesias tradicionales y le costó hacer el cambio, o siempre vino gente nueva que ya no había transitado, digamos, por las iglesias tradicionales. Sí, en Quevedo tuve de verdad mucha bendición de que gente que no conocía a Dios de nada. Claro. Aquí la Iglesia Católica simplemente es algo como es un espejismo, ¿no? Entonces la persona que es católica realmente no hace nada por buscar y por encontrarse con la presencia de Dios. Más inconvenientes son con las personas que asisten a iglesias cristianas, claro, y evangélicas, sí, pero sí. No he tenido ningún inconveniente así mayor de que simplemente la gente que no ve que puede estar en un encuentro simplemente se va. Claro. Y Plantadora, ¿y qué desea para un futuro, tal vez no muy lejano, para ver ahí en Ecuador, en todos los lugares que ustedes están ahora teniendo encuentros, la influencia que están llegando con la visión a varios lugares? ¿Se ha puesto a pensar cómo y hasta dónde quiere llegar con la visión? Sí, la verdad que Dios guiándome siempre, y como se ha abierto la visión aquí, es algo realmente que lo considero como una realidad de Dios. Primero Quevedo, por la ciudad donde yo estaba, luego Guayaquil, luego también en Cayambe, ¿no? Fueron contactos divinos. Luego Bahía de Caracas. Estamos en 4 ciudades muy importantes de aquí de Ecuador, ¿sí? Con 2 y 3 encuentros. O sea, y yo digo, Padre, esto es la plantación, ¿no? Claro. Realmente yo me he enfocado en de que la plantadora cimenta semillas en tierra fértil. Yo trato de entender que es así como tiene que ser. Y
lo que ahora mis metas es que cada provincia, cada ciudad de Ecuador le conozca a Él, conozca la visión, le conozca a Jesús. Esa es una meta general, ¿no? Ecuador para Cristo, Ecuador para la visión. Qué bien. Y estamos en 4 de 26 provincias, yo creo que vamos avanzando. Bien, bien. Y por ejemplo, en 10 años, más o menos, se ha hecho más o menos una fecha de pensar, bueno, en tantos años quiero llegar. ¿Estás soñando con cosas así para Ecuador? Evidentemente que sí, claro, en 10 años yo oro mucho por la transformación cultural. Uh-huh. Yo oro mucho por el estilo de vida. ¿Sí? Entiendo que la gente no es rica por lo que tiene, sino por lo que es. Ahí es la mayor riqueza, entonces eso es lo que aspiro, anhelo para la gente, para mi gente ecuatoriana. La transformación cultural, que seamos libres para conocer a un Dios verdadero, que vivamos para Él, que modelemos a Él y sí, y algo más factible es de que las iglesias se planten, ¿no? No solamente porque haya necesidad de la iglesia física, sino porque también esos son los planes de Dios y yo sé que eso va a llegar, de que cada ciudad de mi país haya una iglesia Cosecha Mundial. Qué bueno. Con sus pastores, con sus plantadores, con sus ministros, con sus equipadores. Evidentemente la visión. Claro. La visión llama a la visión. Sí, sí. Hay mucha religiosidad, existe mucho el machismo. ¿Cómo es ahí la cultura? Sí, la cultura básicamente en general es de desconocimiento. Luego también en el tema de la formación de la familia, para nada no están estructuradas, no saben, las personas desconocen muchas los roles y funciones, por eso vienen los inconvenientes, los problemas, el tema de los hijos también. No se capta aún de que son coherederos, son herederos, los hijos son una herencia, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento acerca de eso, de inculcar al hijo, de que tiene un diseño, de que tiene una identidad, de que puede hacer muchas cosas con su potencial, de declarar, de profetizar sobre los hijos. Claro. Entonces hay trabajo por hacer, ¿sí? Claro, hay trabajo de familia, hay trabajo de transformación cultural. La gente vive en un mundo como de mucho pensar en lo que comer y lo que añadir a su casa. Claro. Y no realmente por lo que vive y por lo que siente y por lo que es. Por los principios. O sea que, y cuando llegan, ¿le es fácil hacer esos cambios? Porque de pronto, si viven así como muy despreocupados, de pronto se le empiezan a marcar cosas. ¿Hacen rápido los cambios o les cuesta mucho? Ciertamente hemos pasado por etapas de conflicto, de todo, estamos pasándola, pero la buena noticia es que de eso, de ahí, de cada encuentro, está naciendo un líder, está naciendo alguien que dice, bueno, yo me voy a preparar, yo le creo a la visión. Nosotros ya estamos haciendo hace bastante tiempo discipulados, estamos ya con la escuela encauzándome en la visión. Ya somos 7 líderes acá, ¿no? Hay 7 encuentros. Entonces todo eso marca un ambiente, yo creo, marca un ambiente de que, bueno, si ellos pudieron hacerlo, si ellos están avanzando, nosotros también podemos. Y es por experimentar las cosas de Dios, no porque me cueste, no porque la gente vea que hay un peso, que Dios es un Dios de reglas y es un Dios de imposiciones, y entonces la gente se cansaría.
Claro, claro, que en sí, de que la gente se sienta a gusto y sea como es. Yo siempre les digo a las personas nuevas y se los inculco a las ministras potenciales, que a la gente hay que decirle, tú sé tú mismo, ven, sabes lo que hay aquí, es un encuentro con Dios, es un encuentro de amistad, pero sé tú mismo, porque eso sí hay que batallar mucho. La claro, gente se las dice, bueno, ¿cómo tengo que ir vestido? Tengo que ir vestida de un vestido largo, no tengo que pintarme, eso sí nos pregunta mucho la claro, gente claro, por la religiosidad, ¿no? claro, Creen que, bueno, pues que nosotros los vamos a espiar y los vamos a, ¿no? claro. Entonces nos toca decir, no, tranquila, tú ven como quieras, vístete Claro. como quieras, Qué, eh, ven, vas a disfrutar. qué arduo, arduo trabajo, pero a la vez tan queda tan satisfecha, ¿no? Cuando ve esas personas que lo hacen de todo corazón, que no lo hacen por compromiso. Y la verdad, la admiro, plantadora, de todo lo que usted es y está produciendo en ese lugar. Así que le agradezco mucho este tiempo compartido, de saber que la mujer puede hacer cualquier cosa que se proponga, porque no está sola, tiene al Señor de los Señores con ella. Y bueno, todo lo que usted ha impartido hoy es maravilloso para aquellas mujeres que de pronto no se sienten muy capacitadas, porque generalmente pasa que, como usted decía al principio, si viniera un pastor y yo lo estaría apoyando, es como que siempre uno quiere estar detrás y no, realmente con Dios no hay problema, puede ser la líder y tener a otros que lo ayuden, y así ha sido usted, ¿no? Ha ido a la cabeza. Así que bueno, le agradezco mucho todo este tiempo y bueno, sienta también el apoyo de nuestros apóstoles, el cariño de siempre, y que usted realmente es una persona muy importante en ese lugar. Muchísimas gracias por su invitación, equipadora Guillermina. Usted es una gran mujer, la admiro también mucho. Y bueno, simplemente decir que todo esto lo hago porque creo que nada es suficiente. Todo lo que podamos hacer para Dios, no terminaríamos de pagar en cierta forma. Nunca nos vamos a sentir que le podemos pagar a Dios todo lo que es. A veces pedimos milagros, pedimos cosas y no sabemos lo bendecidas que somos. Entonces, he entendido que lo mejor que podemos dar es nuestra vida y nuestro corazón. Y ahí lo vamos a tener todo. Yo realmente no siento, hasta el día de hoy, no siento un peso. Soy como pez en el agua para todo. Qué bueno. Voy, vengo, hago cosas, sí, la verdad, pero todo lo hago con pasión, todo lo hago con amor. De momento no hay un peso de natural, todo es un peso de gloria y claro que sí, servirle a Dios es lo mejor que hemos podido hacer. Yo Bueno, agradezco mucho a esa mujer que me dijo eso, a esa equipadora, a esa primera visita, a esa amiga que me llevó, a esa ministra. Nunca la voy a olvidar. claro. Y eso marcó un antes y un después en mi vida. Y yo creo que todo empieza desde un punto. Donde estemos, sea donde estemos, siempre tenemos que ver el lugar donde Dios nos recogió. Y eso nos va a dar mucho, mucho ánimo, nos va a dar mucho empuje para seguir adelante, porque no le podemos fallar a Dios. Y hoy lo está haciendo usted a todo eso en ese lugar y en cada ministro, cada equipador, cada ministro potencial. Así que abrazamos a cada una de esas personas que hoy han dicho sí al Señor y están ayudándole en toda esa gran comisión y misión que tienen de parte del Señor. Así que nos despedimos, plantadora, que tenga un hermoso día y que realmente pueda usted ser la persona ideal para cada una de las que están llegando ahí a la visión. Le amamos mucho y nos despedimos, plantadora. Muchas gracias, familia, para todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, querida. Bien, nosotros antes de despedirnos le vamos a comunicar las celebraciones de mañana.
Mañana domingo tenemos a las 9 de la mañana, 9:30, 11 horas y 19 horas. Les invitamos entonces para concurrir. Hay algunos lugares que pueden ir aunque no estén anotados. Eso nos dieron una información ahora. Así que bueno, les esperamos mañana. Próximo viernes a las 15 horas, hora local de Argentina, estaremos entrevistando a los pastores Raúl y María Martínez de la ciudad de San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Así que nuevamente les recuerdo, viernes 30 de julio, 15 horas, con los pastores Raúl y María Martínez.